Buen día, profesor. Nuestro proyecto es acerca de las propiedades mecánicas. Somos un grupo de 6 personas y vamos a dar paso acerca de la aplicación e importancia de las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas son propiamente describen el comportamiento de un material ante las fuerzas que se aplican sobre él y por ello es importante al elegir el material del cual debe estar constituido este determinado objeto. El marco teórico, dureza. Es la propiedad de la capa superficial del material el poder resistir toda deformación elástica o plástica. El ensayo de flexión enseña que consiste en someter una deformación plástica de una muestra de recta sección plena mediante pliegue de esta, sin inversión de su sentido de flexión. El ensayo de tracción sirve para identificar las propiedades mecánicas de un material frente a una fuerza aplicada. Medidas y tipos de seguridades. Guantes, lentes de seguridad, indumentaria de mangas largas, contacto a todos los FPs. Descripción del experimento. Experimento 1. Ensayo de dureza. ¿En qué consiste el experimento? Es comparar y determinar cuál de los materiales estatales, cerámicos y polímeros tiene una mayor y menor dureza. El objetivo del experimento es identificar qué tipo de material es más resistente a ser rayado midiendo la dureza haciendo el uso de la escala de Mohs. Los materiales son aluminio, mayólica, perno de acero galvanizado, en base de vidrio, madera y la escala de Mohs graduado. En el experimento, paso 1 es escoger un material y rayar su superficie con rallador graduado empezando con la mayor escala. Paso 2 es repetir el procedimiento con cada material y anotar los resultados. En la presentación del resultado, material y dureza, vidrio tiene una dureza de 7 a 8, mayólica de 6 a 7, acero galvanizado de 3 a 4, madera de 2 a 3, aluminio de 3 a 4 y el costado tenemos el dato teórico. Análisis de los resultados. El vidrio, como podemos observar, ha obtenido una dureza que se encuentra en el intervalo de 7 a 8 según la escala de Mohs para poder ser rayado. Sin embargo, si usamos un rallador de escala de 7 a 1, no se apreciará ralladura alguna, si no se ha pintado. Así, cada uno de los materiales fueron rayados con diferentes escalas, obteniendo una menor dureza en la madera con un intervalo de 2 a 3 para su material polimérico. Conclusiones. Basándose en nuestros objetivos planteados, podemos llegar a la conclusión de que el vidrio polímero es más duro ya que se encuentra entre la escala de 7 a 8 Mohs. Experimento 2. Ensayo de flexión de una regla de acero y plástico. El objetivo del experimento es analizar las gráficas de esfuerzo de flexión versus deflexión de la regla de acero inoxidable y plástico al ser sometidos a una fuerza para poder determinar el comportamiento mecánico del material. Los materiales utilizados fueron los siguientes como pueden ver en pantalla. Ahora, procedimiento del experimento. El primer paso fue empotrar las reglas con prensas troquiladoras junto con un hilo de nylon. El segundo paso fue colocar un soporte de peces en el centro de las reglas como por imagen. Y finalmente el tercer paso fueron aplicar cargas a las reglas y tomar los datos en cada proceso gradualmente. Ahora, presentación de resultados. Como podemos ver en pantalla, se tomó aproximadamente 30 puntos para luego pasarlo al Excel y graficar el esfuerzo de flexión versus deflexión, donde obtuvimos un esfuerzo de fluencia aproximado de 11,25 para después cambiar radicalmente hasta su punto de rotura. Para el caso de la regla de acero inoxidable, tomamos aproximadamente 19 puntos y también lo pasamos a Excel, obteniendo así una gráfica de esfuerzo de flexión versus deflexión, donde podemos ver que hasta cierto punto tiende a ser lineal y luego tiene un cambio brusco. Análisis de resultados. En cuanto a la regla de acero, estimando la gráfica obtenida, podemos ver que tiene una zona plástica predominante en comparación a su zona elástica. Para la regla de plástico, su gráfica tiende a ser lineal mayormente, por ende podemos mencionar que es un material muy elástico y posee una zona plástica mínima. Conclusiones. La regla de acero no llegó a romperse ya que el esfuerzo aplicado no fue suficiente. La regla de plástico es más frágil que el de acero y finalmente la regla de plástico es más elástico que la regla de acero. Continuando con la tercera experiencia, tenemos el ensayo de tracción del cobre de nylon. Consiste en someter a ambos materiales a cargas axiales para así obtener el módulo de Young y el punto de fluencia mediante la gráfica de tracción de los materiales. Los materiales usados fueron el hilo de nylon, el alambre de cobre, una balanza eléctrica, pesas de diferentes masas, que en este caso fueron herramientas, un recipiente, el balde, y una regla. Los pasos del experimento: primero se escoge el alambre a someter a tracción, en nuestro caso inicialmente fue el cobre. Se corta el cable a una longitud deseada, en nuestro caso fue 5 metros, para luego amarrarlo en alguna superficie que sea alejada del suelo y sobresaliente de alguna superficie. En nuestro caso fue del techo de una barra de metal.
Se realizaron dos marcas de 5 centímetros de distancia con las cuales nos vamos a empezar a medir las deformaciones al ir agregando masas, y finalmente se amarra a un recipiente, una canastilla, en nuestro caso fue el balde, ¿no? Se tomaron 34 marcas de manera consecutiva, agregando diferentes herramientas, aumentando los pesos. En la marca número 34 finalmente se rompió el alambre. Todo esto se procesa pasándolo a una gráfica, que es la de superior, de esfuerzo versus deformación unitaria. De esa gráfica se extrae un pequeño fragmento del inicio de la gráfica. Se busca la manera de, mediante intervalos, aproximar a una recta para así obtener con su pendiente, que es el módulo de Young, en nuestro caso 4 megapascales, y finalmente un punto de fluencia, que es el que se aprecia en la pantalla. Por el caso de nylon, bueno, tenemos acá en la gráfica masa, peso, deformación unitaria y el esfuerzo, y hemos hecho 20 repeticiones. En la 20ª repetición, observamos que el alambre de nylon se rompió. Y bueno, observamos acá las dos gráficas, una general y otra en forma particular, en la cual de la partícula sacamos de la parte general para hallar el módulo de Young y el punto de influencia, en la cual el módulo de Young es 7 megapascales para el caso de nylon. Y como conclusión podemos concluir que el nylon es un material más flexible, ya que aguanta una cantidad superior de peso en comparación al cobre, según análisis de ambas gráficas. Y también como segunda conclusión se pudo calcular el módulo de Young y el punto de influencia. Finalmente, a manera de recomendaciones finales, en el examen, por ejemplo, en la experiencia de dureza, se recomienda una mayor cantidad de materiales y que ningún material esté oxidado. Para la interacción, se recomienda buscar masas lo más parejas posibles y que esas masas tengan tamaños pequeños o uniformes, de manera que se puedan distribuir de manera uniforme sobre la canastilla o recipiente, en el caso del balde. Y finalmente, para la flexión, se recomienda siempre tener todas las medidas de los materiales a flexionar, como el tamaño, el grosor, entre otras cosas, y al igual que en la tracción, no se recomienda soltar las masas de manera abrupta. Muchísimas gracias.